Buenos días, abogado, ¿me escucha? Buenos días. Ok, ahí estamos, abogado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, ya estamos en vivo y en directo. Roberto Calderón, abogado penalista y analista político. Vamos a empezar con la pregunta, abogado, ¿cómo analiza y cómo ve todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas en el Ecuador? Algo nunca antes visto, pero parece que vamos en escalada porque siempre se supera más y más y más. Bienvenido, abogado. Gracias, qué gusto estar aquí nuevamente. Bueno, creo que uno de los graves problemas del Ecuador es la falta de planificación. No tenemos nunca planes para nada, siempre nos cogen en curva los eventos trágicos, siempre pues de esto se está valiendo el crimen organizado, quienes ahora vemos que están desatando una ola de terror. Por eso es que se ha hecho bien en llamarlos terroristas, pero ya esa declaración de terrorismo no debe ser solamente simbólica como ocurrió en el gobierno de Guillermo Lasso, sino que esperemos que ahora sí pasemos a acciones concretas para que los responsables sean llevados a la justicia. Y en este sentido veo que el presidente Daniel Noboa ha dado un paso más allá y del decreto 110 que declara el estado de excepción, es decir, que se van a restringir ciertos derechos para que vuelva la calma, para que vuelva la tranquilidad y podamos trabajar en paz, ahora existe también el decreto 111 en el que se declara un conflicto armado interno. Así es que esperemos que estas acciones le den a la fuerza pública mayor jurídicamente mayor campo de acción, mayor permisibilidad para el uso incluso de armamento mucho más pesado, porque el Estado siempre debe tener una ventaja sobre las fuerzas beligerantes, sobre quienes no quieren que trabajemos en paz, y de alguna forma esa es lo que pretende pues el decreto 111. A ver, pero entendamos un poquito más, abogado, aprovechando que está usted acá. ¿Hasta dónde llega el decreto o qué significa el estado de guerra? Que es lo que en términos criollos nos dicen para entenderlo. Sé que muchas agrupaciones han sido catalogados como terroristas, pero ¿qué implica esto? Y sobre todo, abogado, y aquí hay una consulta que me ronda en la cabeza. Si esto significa que el Estado con el ejército actúan o simplemente se decretó son terroristas y ahora nos sentamos a esperar la acción de ellos. Eso es lo que me tiene preocupado. Entonces, ¿puede ejecutarse alguna acción? Porque, por favor, la policía sabe dónde están estos señores. Saben dónde trabajan. Entonces, ¿acción o esperamos? Correcto. Empecemos definiendo qué es un conflicto armado interno. Y hay que recordar que el artículo número 1 del protocolo 2 de los convenios de Ginebra de 1949 establece que un conflicto interno armado es una situación de guerra que se da de manera no internacional, es decir, entre fuerzas armadas regulares de un país y fuerzas combatientes dentro del mismo país o grupos armados organizados. Estos grupos armados organizados o fuerzas combatientes rebeldes mantienen operaciones continuas, tienen un mando estructurado y lo hacen en una porción determinada de territorio. Así es que eso conlleva a lo que es operaciones de guerra. Ya no son considerados simplemente infractores, como lo hace el derecho penal, sino que entramos en el campo del derecho internacional humanitario, donde son consideradas fuerzas enemigas. Y cuando usted combate una fuerza enemiga, usted tiene que usar un poder de fuego que esté autorizado dentro de este derecho internacional humanitario, necesario para neutralizarlo. Es decir, ya no es solamente la consigna de que sean llevados ante la justicia, sino que pueda utilizarse incluso acciones militares con la finalidad de emplear todos los medios para neutralizarle. ¿Qué es neutralizarle? Es dejarle fuera de combate. Si es que se rinden, bueno, serán capturados, pero si es que no se rinden, los combates pueden tener una intensidad mucho más allá de operaciones policiales regulares. Ese es el primer aspecto. Abogado, perdón que interrumpa, que necesitamos entender hasta y cuál es la diferencia también, ¿no? Por ejemplo, ayer veíamos imágenes cuando entra la policía, entran los militares y en TC Televisión dicen, bueno, se ríndanse, ¿no? Y los delincuentes se rinden. En ese caso, por ejemplo, ok, los tomaron, los llevaron a la cárcel, los llevaron al proceso debido proceso, etcétera, etcétera. Esto va a sonar feo, pero por ejemplo, si logran sacar a los rehenes, después de este momento de terror que se vivió, sacan a los rehenes, están los militares, están los delincuentes después de todo lo que vimos y el terror que sembraron, y los ejecutan, ¿eso está bien o está mal?
Eso sería tomado como un crimen de guerra. Si es que entramos en el campo del derecho internacional humanitario y existe la rendición de las fuerzas enemigas, Ok. lo que estaríamos hablando es de una ejecución que es un crimen de guerra porque ya no se trata de un combate en el que ellos están armados, nosotros estamos armados pues, y resultaron pues muertos del combate, sino que estamos hablando ya de ejecuciones que se considerarían un crimen de guerra. Es por ello que el derecho internacional humanitario establece ciertas reglas y esto tal vez fue lo que le faltó al gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, le faltó muchísimas cosas Claro. al gobierno de Guillermo Lasso, pero entre ellas que ya existan acciones concretas y que ya entremos dentro de un marco legal, incluso internacional, que regulan pues estos protocolos para poder restablecer la paz, para poder acabar de alguna forma con este mal que son los grupos delincuenciales armados y el terrorismo, pero lo más importante, Nelson y audiencia, es que estos grupos se nutren de la droga que está saliendo del Ecuador. Ellos tienen ingresos económicos a través de la falta de blindaje que existe en las fronteras y la droga que llega en Colombia. La droga principalmente se produce en Colombia, no en Claro, Ecuador. por supuesto. ¿Y por qué está saliendo la droga desde Ecuador y no está saliendo de Colombia? Esa es una buena pregunta. Porque en Colombia se hace complicado sacarla debido a que existe mayor control en las fronteras marítimas e incluso un convenio con los Estados Unidos de América por el cual se encuentra bloqueada esa salida. Así es que se ven obligados a contratar servicios, los grandes carteles internacionales a contratar servicios de bandas delincuenciales ecuatorianas para trasladar esa droga desde la frontera con Colombia hasta las zonas marítimas. Así es que si queremos cortarle pues las alas Sería por a ahí. estos grupos, debemos cortar el financiamiento y eso es un blindaje de las fronteras. No tenemos plata para radares. Bueno, hagamos convenios con países europeos, con los mismos Estados Unidos que ha dicho que nos quiere ayudar y pidámosle que nos entreguen radares, que nos presten radares, nos donen radares, pero tengamos un sistema radárico de control aéreo y tengamos una eficiencia de control marítimo en nuestras costas. No nos quedemos con los brazos cruzados, cortemos el financiamiento.